Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. En este jueves sacerdotal le pedimos al dueño de la mies que nos envíe obreros, sacerdotes, también vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada. Oramos por los enfermos que serán visitados con la presencia de Jesús, Eucaristía. Nos unimos a todas las comunidades que hacen intercesión en sus capillas, oratorios. Hoy se expone el Santísimo en muchos lugares y nos unimos a esa oración universal de la Iglesia a la hora de escuchar la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Josué en el capítulo 3, verso 7. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad el arca de la alianza del dueño de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cruce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 113. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya.
El Evangelio es de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, cómo el Señor hoy nos recuerda que debemos ser misericordiosos para que Dios sea misericordioso con nosotros. Nos encontramos una parábola de dos hombres que tienen una deuda. El uno una deuda grandísima, el otro una deuda pequeña. El que tiene la deuda grande va a ser vendido con su mujer, sus hijos, echado a la cárcel, esclavizados hasta que pague la deuda. Este le clama al rey: piedad, misericordia, ten compasión. El rey se compadeció y le perdonó la deuda. Pero cuando salió afuera, en la portada tal vez del palacio, se encontró a un compañero suyo que le debía una minucia. Le debía 100 denarios y empezó a estrangularlo. Págame, págame. Y el hombre empieza a gritar: tenme paciencia, ten compasión de mí. Y dijo: no, señor, métanlo a la cárcel con la esposa y hasta que me pague. Entonces el rey lo llamó y le dijo: ¿por qué has hecho eso? ¿No debías tú también tener compasión y misericordia de tu compañero, de tu hermano? Hoy te está diciendo lo mismo a ti y a mí. Si yo te he perdonado, ¿cuántas veces te he perdonado? ¿Por qué no vas a perdonar, a tenerle paciencia al otro? Si yo te tengo infinita paciencia, ¿por qué tú no puedes tener paciencia con aquel que se equivoca contigo, con aquel que te debe? Es la misericordia la que debe reinar en nuestro corazón. Yo para esto digo que al ser humano le gusta la ley del embudo, la parte ancha para mí y la parte angosta para ti. No así un corazón que está lleno de Dios. Invierte el embudo, primero los otros, después yo. La parte ancha para los otros, la parte estrecha para mí, así
voy cargando con mi cruz cada día, así me voy puliendo en pequeños sacrificios y voy purificando mis faltas. Ese es el crecimiento espiritual. Mientras no lleguemos a esa inversión del sentido del embudo, no estaremos preparados para tratar con misericordia al hermano y especialmente no estaremos preparados para ganarnos el cielo. Yo les recuerdo constantemente que la salvación no se va a lograr por el número de rosarios, por el número de Eucaristías de las que yo participe, por los años que lleve en la iglesia. La salvación va a depender de cómo trate al hermano, de si practiqué o no las 14 obras de misericordia. ¿Cómo me fue con eso? Dependiendo de esa práctica del amor con el hermano, y el hermano no es solo las personas más cercanas a mí, el hermano es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo el escriba, y Jesús le dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y unos salteadores lo dejaron medio muerto al borde del camino. Pasó un sacerdote, dio un rodeo, siguió de largo. Pasó un levita, dando un rodeo, siguió de largo. Pero un samaritano, viéndolo, se bajó de su cabalgadura, lo curó, le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo puso en una posada, pagó al posadero y le dijo: y si gastas de más, a mi vuelta te lo pagaré, cuida de él. ¿Quién fue el prójimo? Aquel que tuvo misericordia. Entonces, prójimo es cualquier persona que necesite de mí en esta vida. Para yo poder lograr esa acción de servirle a los demás, yo necesito una iluminación del Espíritu Santo, una transformación de mi corazón. Este es el ejemplo que nos da hoy San Maximiliano María Kolbe, en el día en que en la iglesia hacemos memoria de él. Es un sacerdote que cayó a los campos de concentración y una mañana los soldados nazis tenían que pagar la cuota de ejecutar a 10 reos, a 10 personas, y tomaron al azar 10. Y dentro de esos 10 hubo un hombre que rompió en llantos y en grito y empezó a decir: no me maten, por favor, yo tengo esposa, yo tengo unos hijos pequeños que me esperan en casa para el día que salga de acá, no me maten. Y a estos soldados no les importaba nada de esto. San Maximiliano María Kolbe levantó la mano y dijo: perdón, yo cambio por él. Yo tomo su lugar, déjenlo vivir. Y a los soldados les pareció bien, porque ellos tenían que pagar la cuota de ejecutar el número de reos. San Maximiliano Kolbe ese día fue fusilado junto a otras personas. En eso consiste la vida humana, en servir a los demás, en desgastar mi vida por los demás. Dice el Evangelio: aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por mí la encontrará. Como el grano el grano de trigo que si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si cae en tierra y muere, da oportunidad a una nueva vida, a una nueva planta, y a partir de ahí será muy fecundo ese grano. La vida humana es en esa dirección que nos señala hoy el Evangelio, de tener compasión y misericordia con los demás. Dios tiene paciencia y misericordia conmigo, me perdona la deuda siempre que sea necesario. Pues yo también debo hacer lo mismo. Es un artículo del Padre Nuestro cuando dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que no vive para servir no sirve para vivir. Un médico
no estudia medicina para curarse a sí mismo. Un psicólogo no es para hacerse terapia a sí mismo. Un arquitecto no estudia una cantidad de años para construirse una casa. Y así cada profesión en esta vida no es para sí misma. Especialmente el sacerdocio no es para mí mismo. El sacerdocio es una vocación que se realiza en los demás, para los demás. Hay una imagen antigua que está en algunos sagrarios antiquísimos de un pelícano picoteando su vientre y los polluelos abajo esperando. Pues era una, una leyenda antigua de la época inicial del cristianismo, de que el pelícano, cuando ya no tenía que darle a sus polluelos, picoteaba su vientre y empezaba a alimentar a los polluelos, daba la vida por ellos. Y esto representaba a Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y era un llamado a la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Lo que hizo San Maximiliano María Kolbe. Dio su vida por un hombre que tenía esposa, que tenía hijos, que lo esperaban en casa. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por todos nosotros. Aquel que pierda su vida por mí la encontrará. El mundo presente nos está vendiendo una política diferente, una doctrina contraria al Evangelio, diciendo disfrute usted, goce usted, coma bien, viaje bueno, vista bien y los otros no importan, cada quien que se defienda. Se le está diciendo a las mujeres, usted no necesita de un hombre a su lado para que la esté maltratando. Se le está diciendo al hombre, usted no necesita una mujer ahí, decimos en Colombia, cantaletosa todo el tiempo, fastidiándote la vida. Tú puedes ser feliz solo. Se le está diciendo al ser humano, tú no viniste a servir a otros, tú viniste a ser servido, a servirte a ti mismo. Eso es totalmente anticristiano, antievangélico, porque Jesús en la última cena lo que hizo fue ponerse una toalla en la cintura y empezar a lavar los pies a sus discípulos. Y al final les dijo, ustedes me llaman el maestro y dicen la verdad, yo soy maestro, pero para que vean qué es lo que tienen que hacer, les he servido, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esto lo he hecho para darles ejemplo. Que entre más importante la posición, el ministerio que Dios nos dé, más servicio. Que si soy el que debe barrer en la fábrica, pues debo servir. Pero si soy el gerente de la fábrica, debo servir más a todos los empleados, a toda la fábrica. Pero no lo entendemos así. A veces pensamos que necesitamos estar por encima de otros para pisotear, para ser más importantes, para hacernos sentir. Y eso no nos da valor. Delante de Dios nos da valor cuando decimos, he aquí el esclavo, la esclava del Señor. Te da valor el momento en que le dedicas un minuto, una hora de tu tiempo a una persona y le sirves con amor, porque entiendes que en esa persona está Dios, que en esa persona está Jesús de Nazaret. Por eso, de ahora en adelante, en el día de hoy, quien se equivoque contigo, tenle paciencia. Quien te haya ofendido, perdónalo. Quien necesite de tu ayuda, tiéndele la mano, porque ya Dios te ha tendido la mano, porque Dios ha sido tu ayuda, porque Dios te ha perdonado, porque Dios te ha ayudado en cada momento de tu vida. Ahora ve y haz tú lo mismo, porque le dice el rey a este hombre, ¿no debías tú también hacer lo mismo que yo hice contigo? Claro, debemos hacer lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha amado, nos tiene paciencia y está dispuesto a perdonarnos todas las veces que sea necesario. Dios está delante de nosotros, camina con nosotros. Este camino no es fácil, pero su arca poderosa de la alianza, es decir, la Eucaristía, la nueva alianza
nueva y eterna. La alianza de su palabra va delante de ti hoy, porque lo más seguro que ya hiciste conmigo la consagración diaria a las 5:30 de la mañana. Ahora la palabra de Dios va delante de ti, como delante del pueblo de Israel iba el arca de la alianza con los sacerdotes cuando llegaron al Jordán y pisaron el agua del Jordán. El Jordán se paró y el pueblo cruzó por el cauce seco, prometiendo Dios llevarlos a esa tierra maravillosa y entregárselas. Es lo que el Señor te dice hoy. Voy delante de ti, camino contigo, mi presencia te acompaña, no tengas miedo, que yo soy tu Dios y tu Señor. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Nos piden ir a visitar el Santísimo, hacer la consagración para este día y compartir este contenido con muchas personas que de seguro lo van a agradecer. Dios les bendiga.